Bueno, volvemos de nuevo y vamos a afrontar la segunda parte de esta sesión de hoy. Lo vamos a hacer recuperando y afinando un poquito más los argumentos respecto del particularismo, el universalismo en materia de decisiones sobre la suficiencia probatoria, porque creo que, bueno, estamos ahora en condiciones de hacerlo para, digamos, completar el panorama que presentamos también la semana pasada. Les decía al terminar la sesión anterior que la decisión sobre el umbral de suficiencia probatoria es una decisión necesariamente contextual, de carácter político-moral y referida al contexto de toma de decisión, que en función del contexto en que se tenga que tomar la decisión cambia el grado de exigencia probatoria que estamos dispuestos a entender como requerido. Claro, el asunto es si ese contexto es necesariamente referido al caso concreto, si caso a caso definimos el contexto, lo que querría decir que la decisión es particularista, es caso a caso, o bien si eso lo podemos hacer mediante reglas generales, mediante propiamente estándares de prueba. Bueno, algunos autores, muchos autores en realidad, en el ámbito de la filosofía moral, de la filosofía política, también de la filosofía del derecho y en particular de aquellos que han enfrentado también el debate sobre los estándares de prueba, han defendido el particularismo. Han defendido el particularismo para la filosofía moral, Jonathan Dancy es seguramente su mayor exponente, lo han defendido para el ámbito del derecho en general, algunos autores realistas, digamos una especie de realismo normativista en el sentido debe ser así que se tomen decisiones de forma particular, aplican en el ámbito general del derecho y muchos lo han hecho para el estándar de prueba. Lo han hecho para el estándar de prueba algunos autores específicamente debatiendo sobre estándares de prueba, Hall, Lilquist, mencionaba la semana pasada, pero también quizás podrían llevar a esto algunas tesis de otros críticos de la formulación de estándares de prueba, pero también lo han hecho, yo creo, muchísimos de los juristas que no han escrito en particular sobre este tema, que nunca se plantearon el tema, pero que cuando se les plantea el tema responden diciendo algo así como, bueno, el problema es que la suficiencia probatoria solo se puede determinar caso a caso porque las particularidades de cada caso son tan distintas que no hay modo de regularlo de manera general. Se arguye también que toda regla, es decir, cualquier norma que regulara la materia, los estándares de prueba como cualquier otra, es siempre infraincluyente y sobreincluyente. Es decir, una regla nos va a dejar siempre respecto de su razón subyacente casos que deberían estar dentro y no están, y casos que no deberían estar regulados por la norma o no deberían caer bajo la norma y sí lo están. Pensemos en algo muy simple. La razón subyacente para establecer una limitación de ocupación en un ascensor es normalmente el peso que el ascensor puede soportar, que la maquinaria de ese ascensor puede soportar. Entonces, bueno, normalmente esto se hace y se da una regla muy simple y se dice, bueno, este ascensor tiene para un máximo de 6 personas. Bueno, han calculado el peso medio de las personas y han establecido, bueno, pues el peso máximo que soporta este ascensor es de 500 kilos o de 450 kilos y dado el peso medio de las personas, pues esto nos da 6 personas. Y entonces dicen máximo 6 personas. La razón subyacente es que tenemos que no cargar el ascensor con más peso del que ese ascensor puede soportar. Pero claro, ¿qué sucede si las personas que suben a este ascensor son unos bebés? Si 4 de las personas que suben al ascensor son bebés y 2 adultos, por ejemplo. ¿Cabría un adulto más? ¿Cabría un niño más? Bueno, si la razón subyacente es que el peso es de 450 kilos, el máximo que puede soportar, parece que ahí haber establecido el límite 6 personas nos hace que tampoco podamos responder en aplicación literal de la norma que no se puede entrar un niño más o un adulto más porque sería la 7ª persona, pero esto es sobreincluyente respecto de la razón subyacente. La razón subyacente no
no abarcaría este caso, porque este caso, 4 de los que están ahí son bebés y por tanto, desde luego, están muy lejos del peso medio de las personas. Y podemos tener casos al revés, casos en los cuales la regla sea infraincluyente, es decir, deje fuera casos que en cambio debería recoger. Bueno, podríamos tener, para seguir con el ascensor, una situación en la que tengo 3 personas, pero tengo 3 personas con una obesidad mórbida tremenda, 3 personas que pesan 140 kilos cada una de ellas, 130 kilos, da igual, pongan lo que quieran. Y entonces, ¿me cabe una cuarta? Bueno, de acuerdo a la regla parece que sí, porque dice máximo 6, pero de acuerdo a la razón subyacente, en cambio, sería conveniente que no. Bueno, cualquier regla tiene este tipo de casos. Tiene casos de infrainclusión, casos de suprainclusión. Y esto puede ser tomado, pero no necesariamente como una razón para tomar las decisiones caso a caso, teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto y no con reglas. Pero si esta es la razón que tenemos en favor del particularismo, entonces es una razón general. Esto es, debería servir para todos los casos, para todas las situaciones, no para los estándares de prueba, sino también para el tráfico, también para los ascensores, también para el derecho penal, también para todo. Porque en todos los casos, en todas las situaciones respecto de cualquier regla, vamos a tener situaciones en las que se dé infra o sobreinclusión. Jonathan Dancy planteó para la filosofía moral otra situación, otro argumento, un argumento que tiene que ver con cuáles son las propiedades relevantes de un caso para tomar la decisión. Esas propiedades relevantes, dice Jonathan Dancy, solo las podemos determinar caso a caso, porque no podemos identificar de forma universal las propiedades relevantes para hacer un juicio moral, o en este caso un juicio jurídico, porque no podemos asignar un valor universal a la presencia o ausencia de esas propiedades y porque no podemos asignar de forma universal un peso a cada propiedad. Es decir, lo que cuenta como algo positivo en un caso puede ser negativo en otro, lo que cuenta a favor en un caso puede contar a favor en contra en otro, lo que cuenta como algo muy valioso, muy positivo en un caso puede ser positivo pero menos en otro, y esto solo caso a caso lo podemos determinar. Si esto es así, entonces no podríamos tomar la decisión sobre la base de reglas generales. Pero claro, Jonathan Dancy está pensando en el ámbito de las decisiones morales. ¿Podemos trasladar esto a las cuestiones jurídicas? Aun si el particularismo fuera una teoría moral correcta, el particularismo es objetivista, es decir, cree que hay respuestas morales correctas, pero esa corrección es siempre caso a caso. Respuestas objetivamente correctas, pero esa corrección es siempre caso a caso. Si esto fuera así en la moral, que de todos modos, ¿qué impacto tendría respecto del punto de cómo debemos regular jurídicamente? Ello, en mi opinión, que el particularismo sea una respuesta o una teoría moral correcta, si lo fuera, no nos compromete a asumir el particularismo para las decisiones jurídicas, es decir, un modo particularista de tomar decisiones en el ámbito del derecho, salvo que seamos naturalistas y del deber moral necesariamente extraigamos el deber jurídico. Bruno Celano, un extraordinario filósofo del derecho, también una extraordinaria persona, desgraciadamente fallecida recientemente, el año pasado, escribió bastante sobre particularismo moral y sobre particularismo jurídico, sobre particularismo y universalismo. Les recomiendo muy enfáticamente este libro traducido, este conjunto de artículos traducidos al castellano, El gobierno de las leyes, ensayos sobre el rule of law, que tienen en pantalla. En ese libro se contiene un artículo, Rule of Law e particularismo ético, en su título original de 2016 en italiano, pero se contiene en ese libro también en español. En ese trabajo, Bruno Celano nos plantea lo siguiente.
Para determinar las ventajas o inconvenientes del modo de decidir particularista y universalista, hay que tomar en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, dos órdenes de cuestiones. En primer lugar, ¿cuál es el sujeto que nos parece más adecuado como decisor? Y en segundo lugar, ¿qué garantías jurídicas nos parece necesario otorgar a los destinatarios de las decisiones? En función de cuál es el sujeto más adecuado, si es un sujeto que toma decisiones individuales o el sujeto que regula, si es el juez o es el legislador. ¿Cuál es el sujeto más adecuado para tomar la decisión? Si fuera uno, nos llevaría hacia el universalismo, si fuera el otro, nos llevaría hacia el particularismo. ¿Cuáles son las garantías que queremos para los ciudadanos? Y en función de cuáles son las garantías que queremos para los ciudadanos, entonces también esto va a implicar un modo universalista o un modo particularista de tomar decisiones. Veamos estos dos órdenes de problemas y refirámoslos a los estándares de prueba. El primer orden de problemas referido a cuál es el sujeto que nos parece más adecuado como decisor, nos lleva a considerar aspectos como qué tipo de decisiones está en la mano de cada tipo de decisor tomar, qué tipo de formación tiene cada decisor y qué distribución de poder o competencias entre autoridades decisoras nos parece adecuado. Respecto de los estándares de prueba, hay que determinar si la decisión sobre el umbral de suficiencia probatoria la deben tomar los legisladores o los jueces. Los jueces caso a caso. No estoy pensando en los jueces en términos de que el estándar de prueba lo determine, es decir, una regla general determinada por la judicatura, quizás por una Corte Suprema. En ese caso, la judicatura estaría decidiendo como un legislador, es decir, estableciendo un estándar de prueba general, una regla. Yo estoy poniendo en cuestión si tenemos que tomar decisiones con reglas generales, típicamente a través de legisladores, pero en algunos casos lo hacen las Cortes Supremas, reglas generales, o bien decisiones caso a caso, en cuya situación es necesariamente el juez del caso concreto el que debe tomar la decisión. Si optamos por lo primero, si optamos por que sean los legisladores los que regulen, necesariamente nos veremos abocados a reglas generales y al universalismo. Si optamos por lo segundo, el juez caso a caso, el resultado serán decisiones individuales y, por tanto, la adopción del particularismo. ¿Está el decisor individual mejor situado que el legislador para tomar la decisión sobre el umbral de suficiencia probatoria? Esta es una cuestión que está en el debate continuamente y que muchísima gente responde que sí. El legislador, el decisor individual, el juzgador está en mejor posición. Pero si la cuestión acerca de cuál es la distribución del riesgo del error es una cuestión que responde a preferencias político-morales, decir que está en mejor situación el decisor del caso concreto supone que estamos diciendo que el decisor del caso concreto está en mejor posición para descubrir la corrección político-moral. Hay respuestas político-morales, hay respuestas morales objetivamente correctas y estas son solo determinables caso a caso. Si esta fuera la situación, entonces nos lleva al particularismo. Hay respuestas morales objetivamente correctas, pero estas son generales, no caso a caso. Son reglas generales objetivamente correctas. Si esto fuera así, nos lleva al universalismo. No hay respuestas morales objetivas. Depende de nuestras preferencias sobre la forma de decidir particularista o universalista. Si esto es así, el debate sobre el universalismo y el particularismo quedaría totalmente abierto respecto de este primer orden de problemas relativos al decisor. Desde luego, esta es mi posición, esta última, con lo cual esta posición, esta cuestión acerca de cuál es el sujeto más adecuado no me sirve para responder a la pregunta que estábamos buscando, si preferimos particularismo o universalismo. La respuesta la encontraremos en el segundo orden de problemas, el segundo que tiene que ver con las garantías jurídicas que nos parece adecuado otorgar a los destinatarios de las decisiones. Si adoptamos esa perspectiva, la perspectiva de las garantías, las cuestiones cambian.
El modo particularista de decidir es incompatible con las exigencias del Estado de Derecho. Veíamos hace una semana, en los vídeos anteriores, en la sesión anterior, veíamos cuáles son las características que un clásico de la materia como Lon Fuller presentaba. Y también cómo esto se traslada al derecho a la prueba como parte del debido proceso que Jeremy Waldron, entre otros muchos, también ha presentado. Entre las características que Jeremy Waldron atribuye al debido proceso, las exigencias del debido proceso, está, entre otros aspectos, las siguientes. El debido proceso requiere un derecho a conocer las razones que fundan la decisión del tribunal, sobre la base de las pruebas y de los argumentos presentados, y algún derecho de apelación a un tribunal superior con características análogas. Pero ninguna de las dos cosas es posible sin estándares de prueba. No es posible conocer las razones que fundan la decisión simplemente porque entre las que fundan la decisión tienen que estar los criterios de suficiencia probatoria. No hay manera de justificar la suficiencia probatoria sin criterios de suficiencia probatoria. Y para poder conocer esto, es más, para poderlo conocer anticipadamente a los efectos de esas garantías que otorga el estándar de prueba a las partes, necesito estándares de prueba predeterminados. Y el derecho a la apelación, el derecho al recurso, no es ejercible en materia probatoria si yo no tengo una manera de poder decir que la decisión es incorrecta. Y para poder decir que la decisión es incorrecta porque no había prueba suficiente y a pesar se me ha condenado, o porque sí había prueba suficiente y no se condenó a la otra parte, para poder alegar que hay un error respecto de la aplicación del derecho derivado de un error en materia de suficiencia probatoria, tengo que saber cuándo hay suficiencia probatoria. Si no conocemos el umbral de suficiencia probatoria, ¿cómo puedo decir que el juez se equivocó respecto de la aplicación de ese umbral? Por tanto, las exigencias del debido proceso, las exigencias del Estado de Derecho requieren de la existencia de estándares de prueba, lo que quiere decir de reglas generales que regulen el umbral de suficiencia probatoria, lo que quiere decir de reglas universales y no de particularismo. Es claro, por cierto, que en resumen, si decidir mediante reglas generales hace posible el control de la corrección, de la aplicación de la regla y limita el poder arbitrario de los órganos jurisdiccionales, como sostiene Bruno Celano, entonces, respecto de los estándares de prueba, del debate del particularismo y el universalismo en materia de estándares de prueba, no tenemos más razones a favor del particularismo y parece que tenemos, en cambio, muy buenas razones a favor del universalismo derivadas del Estado de Derecho, del debido proceso. Universalismo que nos lleva, para traducirlo en nuestros términos, a la aplicación, a la necesidad de adoptar estándares de prueba para la toma de decisiones. Esto es también la conclusión a la que ya llegaba Diamond ya en 1990. Lo contrario nos lleva a la arbitrariedad. Timothy Endicott, profesor en Oxford, hablando en general, teorizando en general sobre la arbitrariedad, nos decía que hay tres modos en que una autoridad puede comportarse arbitrariamente. Cuando las decisiones son el efecto de la voluntad ilimitada de los decisores. Cuando no está limitada por reglas la decisión. Cuando no trata de manera igual casos iguales. O cuando las decisiones son impredecibles. Pero esas tres causales de arbitrariedad se dan ambas, se dan todas ellas, las tres, cuando no tenemos estándares de prueba. Y esto es, otra vez, lo que nos lleva al adoptar, la necesidad de adoptar una estrategia universalista a través de estándares de prueba. Es verdad lo que dicen en muchas ocasiones los juristas, dicen, bueno, fíjate que, claro, las circunstancias del caso concreto siempre son distintas, bla, 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 bla. Ya, y en materia fiscal no. Y en materia fiscal y en materia de ingresos y de egresos y de gastos, ¿no? Las circunstancias de cada contribuyente, de cada ciudadano, no son distintas.
No resulta que unas personas tienen familiares enfermos y tienen que, a pesar de que han ingresado una cantidad importante de dinero, tienen gastos necesarios muy importantes y quizás el sistema no se los permite desgravar y quizás el sistema público de salud no les permite tener la asistencia sanitaria necesaria. No resulta que a veces hay ingresos que uno tiene, pero que pueden haberse perdido, pueden haberse prestado, pueden haberse gastado de otras maneras, pueden incluso habérmelo robado. Bueno, y esto lo tendríamos que tener en cuenta y entonces no debería pagar impuestos por ese dinero que me han quitado ilegítimamente. ¿Cómo podemos avanzar en todas estas cuestiones? ¿Cómo podemos avanzar si entendemos que las circunstancias particulares que hacen que una persona tenga más o menos ingresos, que pueda disfrutar de ellos, que tenga más o menos gastos y pueda disfrutar por tanto de sus ingresos, son específicas del caso concreto? Que la inflación de los lugares donde se vive cambia, que los costes de la vida cambian. ¿Por qué va a pagar los mismos impuestos una persona que vive en una gran ciudad con unos costes de vida más altos que vive ganando lo mismo en una zona rural que tiene costes de vida inferiores, por ejemplo? Y así sucesivamente. Entonces tenemos buenas razones para el particularismo en impuestos. No hagamos reglas generales y que sea la administración la que decida caso a caso cuánto debe pagar cada contribuyente. ¿Les parece? No he oído a nadie plantear que sería conveniente, porque las circunstancias del caso son particulares, son específicas de cada caso individual y por tanto no pueden hacerse reglas generales, que sería conveniente que en materia tributaria no tengamos reglas generales, sino que sea la administración quien tome la decisión de cuánto debe pagar cada contribuyente teniendo en cuenta las razones particulares de ese contribuyente, del caso concreto de ese contribuyente. Y si no lo sostenemos para el derecho tributario, a pesar de que las razones serían las mismas, ¿por qué lo sostenemos para el ámbito de la prueba y del razonamiento probatorio y en específico del problema de los estándares de prueba? Creo que lo que no se justifica en un caso no se justifica en el otro. Evidentemente, si los impuestos se decidieran caso a caso y a posteriori por la administración, no tendríamos previsibilidad de las decisiones y la falta de previsibilidad haría que no se respetara el Estado de Derecho. En ese ámbito, como tampoco en el de los estándares de prueba. Dejemos en todo caso la discusión teórica y pasemos a ver qué sucede en la práctica. Y si vamos a la práctica, tenemos en realidad un escenario en nuestros países en la que habitualmente los legisladores no formulan estándares de prueba, es decir, nuestros códigos procesales no contienen estándares de prueba, muy escasamente. Los juzgadores deciden muy habitualmente sin explicitar el umbral de suficiencia probatoria, ni siquiera para el caso concreto. Es decir, el juzgador dice, valorando la prueba, que hay prueba suficiente, que hay prueba, por ejemplo, incluso más allá de todo lo razonable, sin determinar cuáles son los criterios de razonabilidad de la duda, sin determinar cuál es el umbral de suficiencia probatoria. Tampoco, en otros casos, ni siquiera tenemos una etiqueta como el más allá de todo razonable. ¿Cuánto es la prueba suficiente para la prisión preventiva? ¿Cuánto es la prueba suficiente para la medida cautelar de embargo preventivo en un caso civil por deudas? ¿Cuál es la medida suficiente para una condena civil o para una condena laboral? Normalmente, muy habitualmente, encontramos en las decisiones de los jueces y de las juezas simplemente las apelaciones, la valoración de la prueba de rigor, y de ello entienden que hay prueba suficiente, que no la hay, sin explicitar qué criterios de suficiencia probatoria están utilizando. Y cuando lo hacen especialmente los altos tribunales, han creado sus propias reglas generales, actuando como subrogados del legislador. El legislador no lo hizo, pero esos estándares de prueba son formulados en muchas ocasiones por los propios tribunales, especialmente por los altos tribunales, pero muchas veces con fundamentos erróneos. Me referí en diversas ocasiones a esta sentencia, que es
claramente un leading case, que claramente es inaugural de un gran debate sobre estándares de prueba en Estados Unidos. La sentencia in re Winship de 1970. En esa sentencia, dice la Corte Suprema de los Estados Unidos, asumimos explícitamente que el derecho al debido proceso protege al acusado de ser condenado, salvo que haya prueba más allá de todo lo razonable sobre cada hecho constitutivo del delito que se le imputa. Y por tanto está extrayendo el más allá de todo lo razonable del debido proceso. Debido proceso implica, del debido proceso se infiere ya para la Corte Suprema norteamericana que en el ámbito penal aplica el más allá de todo lo razonable para la condena. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Ruano Torres y otros contra Salvador, nos dijo algo distinto, que es más habitual en nuestra órbita cultural. No la vinculación con el debido proceso, sino con la presunción de inocencia. Y hace un rato, en una de las preguntas, me preguntaban sobre ello. El principio de presunción de inocencia, dice la Corte, requiere que nadie sea condenado salvo la existencia, salvo que existan prueba plena o más allá de todo razonable de su culpabilidad. La presunción de inocencia, ahora no el debido proceso, pero sí la presunción de inocencia, requiere que haya prueba más allá de todo razonable. Es decir, de él se infiere, la presunción de inocencia permite inferir un concreto estándar de prueba que es el más allá de todo razonable. Lo mismo ha sido sostenido por el Tribunal Constitucional Español. El derecho a la presunción de inocencia comporta el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que toda sentencia condenatoria debe expresar las pruebas en las que se sustenta la declaración de responsabilidad penal. Además, dichas pruebas deben haber sido obtenidas con las garantías constitucionales, haberse practicado normalmente en el juicio oral y haberse valorado y motivado por los tribunales con sometimiento a las reglas de la lógica y la experiencia, y ahora es lo relevante, de tal modo que pueda afirmarse que la declaración de culpabilidad ha quedado establecida más allá de toda duda razonable. Por tanto, está vinculando también el Tribunal Constitucional Español la presunción de inocencia con el estándar de prueba del más allá de toda duda razonable. Sin embargo, ya Bell en 1987 decía algo que a mí me parece totalmente correcto y que también ha sido sostenido, por ejemplo, por Larry Laudan. Decía Bell entonces, las diversas políticas de la Corte Suprema estadounidense sobre los errores pueden ser perfectamente satisfactorias. Es decir, puede ser perfectamente satisfactorio asumir para el proceso penal el más allá de todo razonable. No hay problema. Sin embargo, la aceptación de cualquiera de las políticas de la Corte no supone la aceptación de que ella es requerida por el debido proceso. Y añadiría yo, ni tampoco por la presunción de inocencia. Es decir, ni el debido proceso ni la presunción de inocencia requieren de un particular estándar de prueba. Ni de ninguna de ellas, ni del debido proceso ni de la presunción de inocencia, se puede inferir el más allá de todo razonable ni ningún otro estándar concreto. Tanto el debido proceso como la presunción de inocencia exigen que dispongamos de un estándar de prueba, que sepamos cuál es el estándar de prueba para derrotar la presunción de inocencia. Si no, no es posible aplicarla. Pero no nos dice nada acerca de cuál sea ese estándar de prueba. Esto es muy importante, porque veremos en lo sucesivo, en lo que nos queda de hoy, que perfectamente habría razones que podrían aconsejarnos, si es que a nosotros políticamente nos parece bien, es una cuestión política, insisto sobre ello, sí que podrían aconsejarnos tener estándares de prueba distintos para tipos de casos distintos dentro del proceso penal. Pero no solo esto, en ocasiones se ha sostenido que, dado que trasladamos al proceso, por ejemplo, al procedimiento administrativo sancionador, las reglas, las garantías del proceso penal, trasladamos, y es aplicable también al procedimiento administrativo sancionador, la presunción de inocencia. Y aplicando la presunción de inocencia al procedimiento administrativo sancionador, si de la presunción de inocencia se infiere el más allá de todo duda razonable, también aplicaría para el administrativo sancionador el más allá de toda duda razonable. Pero creo que no hay buenas razones para sostener ninguno de estos pasos.
Hay buenas razones incluso para sostener la aplicación de la presunción de inocencia a todos los procedimientos sancionadores, pero la presunción de inocencia por sí misma no requiere un determinado estándar de prueba, ni en el proceso penal, ni su traslación al procedimiento administrativo sancionador. Si Bell tiene razón, y creo que la tiene, las políticas, las decisiones políticas que adoptemos sobre distribución del riesgo del error entre las partes es una decisión política que puede ser razonable perfectamente. Lo que no podemos hacer es atribuírsela al debido proceso ni a la presunción de inocencia. Es una decisión política que adoptamos como sociedad y que en todo caso puede tener perfecto fundamento o no en función de cada una que adoptemos. Pero si es una decisión política, hay que entender que ni la epistemología ni la información empírica sobre el funcionamiento de nuestros sistemas jurídicos y de justicia pueden ser de ayuda para el diseño procesal. O mejor dicho, sí pueden ser, perdón, lo dije mal, la epistemología y la información empírica son de ayuda para el diseño procesal, pero en cambio no pueden dar respuesta a la pregunta sobre cuál es el umbral de suficiencia probatoria adecuado o que debe regir para una determinada decisión procesal. ¿Cuál es el umbral adecuado? Es resultado de una decisión política que conlleva la distribución del riesgo del error entre las partes. Pero ahora llegó el momento de hablar del riesgo del error que soporta cada parte. Porque el riesgo, hablar del riesgo del error, la noción de riesgo, es una noción claramente ambigua, o mejor dicho, el término riesgo es claramente ambiguo. Aben y Wren, en ese On Risk Defined as an Event Where the Outcome is Uncertain, un artículo publicado en Journal of Risk Research en 2009, distinguían hasta 10 maneras de entender qué es el riesgo. Y fíjense que nosotros en el ámbito jurídico también, a pesar de que usamos sistemáticamente la noción de riesgo, incluso en el ámbito del diseño procesal usamos el riesgo para hablar de riesgos procesales, por ejemplo, no queremos decir siempre lo mismo. Cuando estamos en el ámbito civil, por ejemplo, y hablamos de riesgo procesal, quizás estamos hablando a veces de mera posibilidad. Riesgo como posibilidad. Es decir, bueno, el deudor tiene unos bienes inmobiliarios, es posible que se deshaga de estos bienes, que se desprenda de esos bienes, y es posible, por tanto, que cuando acabe el procedimiento judicial por estas deudas, entonces, si se deshizo, si se desprendió de esos bienes, no tengamos bienes con los que cobrar las deudas. Si esto es posible, entonces procede una notación preventiva de embargo solicitada por el actor para garantizar que se dispondrá de esos bienes. Basta la mera posibilidad. Pero cuando hablamos, en cambio, del riesgo procesal para la prisión preventiva, no basta la mera posibilidad de que la persona se fugue, o no basta la mera posibilidad de que se destruyan pruebas. Porque si bastara la mera posibilidad, bueno, entonces adoptaremos la medida en todos los casos en los que no sea imposible que la persona se fugue, destruya pruebas o vuelva a delinquir, etc. Entonces, estamos entendiendo el riesgo en unos casos como mera posibilidad y en otros casos como algún tipo de probabilidad. Esos autores distinguen entre las distintas maneras de entender el riesgo, entre aquellas que son cuantificables a través de probabilidades matemáticas y aquellas referidas a incertidumbres que no son medibles con este tipo de probabilidades. Y me fijaré en estas últimas porque estas últimas son las que nos interesan. Otro autor, Frank Knight, en este caso un economista de principios del siglo XX, teorizó en el ámbito de la economía acerca de lo que él llamó los contextos de verdadera incertidumbre. Estos contextos se caracterizarían por ser contextos en que tenemos escasez de información sobre el impacto de las decisiones o acciones en el mundo. Y ese impacto depende de la interacción con otras muchas variables, incluidas otras decisiones humanas dependientes de la voluntad de muchos individuos, en los que, por tanto, no son aplicables los axiomas de la probabilidad matemática.
Fíjense que el riesgo de error asociado a los estándares de prueba, ese riesgo no es cuantificable, no se le aplica la probabilidad matemática. Ese riesgo hemos estado explicando, hasta aquí he estado explicando la primera parte, es un riesgo que depende de muchas variables, de las prácticas de la policía, de las prácticas de la fiscalía, de otras reglas procesales, incluso de reglas sustantivas, de muchas cosas, de cómo funcionan los actores en el proceso, de cómo deciden los jueces, depende de muchas cosas, de la interacción de muchas variables y de acciones que dependen de la voluntad de muchos seres humanos. Por tanto, los estándares de prueba serían, en términos de Knight, se producirían en contextos de verdadera incertidumbre. Además, hay que añadirle las cuestiones dinámicas. Desde un punto de vista estático, la distribución de errores es el resultado de estándares de prueba y de otras tantas reglas procesales, de prácticas de los operadores del sistema, de curvas de genuinos culpables e inocentes. Hemos visto esto en la primera parte de hoy. Por ello, dos sistemas con el mismo estándar de prueba pueden dar lugar a distribuciones de errores distintas. Y dos sistemas con distintos estándares de prueba pueden dar lugar a la misma distribución de errores. Porque esto depende de cómo inciden las otras piezas del mecanismo, las otras piezas del sistema. Pero además, desde un punto de vista dinámico, la determinación del estándar de prueba puede desencadenar modificaciones en las prácticas de los operadores que produzcan distribuciones de errores distintas de las que habíamos esperado estáticamente. Es esa situación en que les comentaba, por ejemplo, acerca de la adaptación, en el ejemplo de los estudiantes, que cuando bajo las exigencias, ellos también bajan el esfuerzo. Si yo tenía la expectativa que bajar las exigencias produjera más aprobados, eso no se produce porque con la bajada del esfuerzo también baja el rendimiento de los estudiantes. Claro, si yo bajo el estándar, tengo la expectativa que tendré más condenados, pero esto no necesariamente se produce. Si empeoran a partir de la bajada del estándar, esto desencadena un peor desempeño de los órganos investigativos, policías y fiscalías. Lo que sí puedo afirmar, a partir de esa noción, de una noción de riesgo como la señalada, tomando la idea de Knight, es que un estándar de prueba más exigente disminuye el riesgo de condena falsa y aumenta el riesgo de absolución falsa. Y a la inversa, un estándar de prueba más bajo o menos exigente aumenta el riesgo de condena falsa y disminuye el riesgo de absolución falsa. Situar el estándar en un punto u otro hace que, cuando yo sitúo el estándar en un cierto nivel, en un cierto umbral, ahora para otra vez solo efectos pedagógicos, si sitúo el umbral a partir del 0,7, lo que estoy diciendo es que si se alcanza ese umbral de suficiencia probatoria, procede la condena. Y en ese caso, si la decisión es errónea, el riesgo que se corre lo está corriendo la defensa, el imputado. Es decir, el riesgo del error está sobre las espaldas del imputado. Cuando en cambio estamos por debajo del estándar, cuando estamos por debajo del 0,7, entonces procede la absolución. Y si la decisión es errónea, el riesgo del error va a perjudicar a la acusación, a la sociedad, al demandante. Situar el estándar de prueba en un nivel o en otro sitúa también el riesgo del error sobre las espaldas de una parte o sobre las espaldas del otro. Si la decisión es errónea, ¿a quién perjudica? Cuando supero el estándar de prueba, si la decisión es errónea, perjudica al demandado, perjudica al imputado. Cuando no supero el estándar de prueba, si la decisión es errónea, perjudica al demandante, al Ministerio Público. Depende de los casos, depende de las jurisdicciones. Por tanto, puedo asumir conceptualmente
que cuando adopto un estándar de prueba estoy decidiendo sobre la asignación del riesgo del error. Y cuando adopto un estándar de prueba más bajo, menos exigente, estoy haciendo que en más situaciones o a partir de un nivel más bajo el riesgo del error corra sobre las espaldas, caiga sobre las espaldas del demandado o del imputado. Y cuando en cambio elevo el estándar de prueba, pongo más riesgo del error sobre el demandante o sobre la acusación en un proceso penal. Y esto vale tanto a nivel individual del caso concreto como a nivel global. Cierro esta primera parte, esta parte conceptual, y vamos a partir de aquí a analizar distintas razones político-morales que pudiéramos tener para adoptar un estándar de prueba más o menos elevado, más exigente o menos exigente. Las razones que les presentaré a partir de aquí son 7, si no recuerdo mal. Las razones que les presentaré a partir de aquí son razones que están en el debate, que están en el debate social, que están en el debate político, que están en el debate teórico. Razones que se han dado para elevar el estándar de prueba o razones que se han dado para disminuir el estándar de prueba. Razones que cuentan en favor de un determinado estándar más exigente o en favor de un determinado estándar menos exigente. Pero si son razones de tipo político-moral, y al menos como yo sostengo, no hay objetividad en la respuesta a las cuestiones político-morales, entonces no se puede pretender ni que las razones sean objetivamente estas, ni que algunas de ellas cuenten más que otras, ni que el resultado de ellas tenga que ser necesariamente uno u otro. Por tanto, sirve lo que les presentaré a efectos ejemplificativos de qué razones pudiéramos tomar en consideración a los efectos de decidir como sociedad que un estándar de prueba para un cierto tipo de decisión debe ser más alto o más bajo. La primera de ellas tiene que ver con la gravedad del error en caso de falso positivo, esto es, de condena falsa. Antes mencionaba la diferencia, por ejemplo, de la paleontología con la farmacología. Hace unos días aparecía la noticia en los periódicos españoles, supongo que también en algunos otros países, que en España precisamente se había descubierto una nueva especie de dinosaurio. Y se ha descubierto una nueva especie de dinosaurio a partir de los huesos encontrados en un pueblo, si no recuerdo mal, de la Comunidad Valenciana. Analizando esos huesos se llegó a la conclusión que esos huesos correspondían a un dinosaurio, pero que no correspondían a un dinosaurio de ninguna de las especies conocidas hasta el momento. Con lo cual, bueno, pues ahora resulta que hemos descubierto que había una especie distinta de dinosaurio que no conocíamos hasta ahora. Bueno, los paleontólogos han llegado a la conclusión que está probado que esos huesos corresponden a un dinosaurio y que está probado que no corresponden a ninguna de las especies conocidas hasta ahora, que está probado que esto corresponde a una nueva especie de dinosaurio, una especie desconocida hasta el momento. Pero ¿cuál es el grado de suficiencia probatoria en paleontología? Probablemente podríamos asumir que en esa disciplina, como la gravedad del error de falso positivo, es decir, de entender que está probado algo cuando en realidad es falso, o del error del falso negativo, entender que no está probado algo cuando en realidad sí es verdadero, esos dos errores valen lo mismo, es decir, no tenemos una preferencia por un tipo de errores respecto del otro, etcétera, etcétera. Bueno, quizás en paleontología entonces por esas razones opera algo parecido a un estándar de probabilidad prevaleciente. Es decir, si la hipótesis de que estos huesos son de dinosaurio es más probable que su contraria, aceptamos que está probado que son de dinosaurio. Si la hipótesis de que pertenece a una especie distinta de todas las conocidas, por ejemplo, una nueva especie, es más probable que su contraria, aceptamos que está probado. Pero lo mismo valdría en farmacología. Si la hipótesis de que esta vacuna para el COVID
es más probablemente beneficiosa que perjudicial, o que la hipótesis de que no tiene efectos secundarios graves es más probable que la hipótesis de que sí los tiene. Es solo más probable, incluso poco más probable que la otra. ¿Nos bastaría para aprobar la vacuna? ¿Para considerar probados los efectos de la vacuna? ¿Para considerar probados los efectos beneficiosos de la vacuna? ¿Para autorizar la venta de la vacuna? Lo que aceptamos en paleontología no lo aceptamos en farmacología, simplemente porque si nos equivocamos en paleontología, los errores no son especialmente graves, si nos equivocamos en farmacología sí. La gravedad del error en caso de falso positivo, esto es, de que decidamos que está probado lo que es falso, es un elemento fundamental. Y sobre esa base se ha determinado, se ha defendido habitualmente que el estándar de prueba para el proceso penal es razonable que sea un estándar de prueba más exigente que el estándar de prueba para el procedimiento civil, que para el procedimiento laboral, etc. ¿Por qué? Porque lo que está en juego ahí, si nos equivocamos, es que, por ejemplo, condenamos a pena de muerte a una persona allá donde existe la pena de muerte, o le privamos de su libertad allá donde existe para todos los casos en que se prevé la privación de libertad. La privación de libertad es una cosa muy seria. Meter a la gente en la cárcel es una cosa muy seria, mucho más seria que una condena civil que pueda representar, por ejemplo, una indemnización, un daño pecuniario. Como la gravedad del error del falso positivo es mucho mayor, entonces el estándar de prueba debería ser más exigente. ¿Cuán grave es el error del falso positivo? Depende del bien afectado, la libertad, el patrimonio, la vida. ¿Y cuán grave es esa afectación? Claro, se puede afectar a la libertad con 20 años de cárcel o se puede afectar a la libertad con 3 fines de semana de retención domiciliaria, ¿no? Bueno, no es lo mismo. Por tanto, la afectación, el grado de afectación es distinto y por tanto cambia la gravedad. ¿Cuán grave es el falso positivo? ¿Cuán grave es la condena falsa? Cuanto más grave sea la condena falsa, el error de una condena falsa, entonces, porque más graves son sus consecuencias, esto tira del estándar hacia arriba. Aconsejaría estar más seguros, es decir, tener un acervo probatorio que permita un grado de corroboración más alto antes de tomar una decisión de ese tipo. Y por tanto, la gravedad del error en caso de falso positivo, en caso de falsa condena, si condenamos falsamente a alguien, es un elemento que juega en favor de elevar el estándar de prueba. Esto es lo que ha justificado, lo que se ha alegado siempre en justificación de elevar el estándar de prueba para el proceso penal respecto de otros tipos de procedimiento. ¿Pero tiene sentido un solo estándar de prueba para toda condena penal en cualquier tipo de delito? Si la razón es esta, habría que quizás atender a la situación de nuestros derechos penales. El derecho penal clásico, hasta hace 50, 60 años, era un derecho penal en el cual siempre las consecuencias jurídicas, primero, era un derecho penal mucho más mínimo que el actual. Muchos casos, muchas acciones que hoy constituyen delito no eran relevantes jurídicamente hace 50 años, no se consideraban que deberían estar reguladas por el derecho, y algunas de ellas, aún estándolo, estaban por el derecho administrativo, incluso el derecho administrativo sancionador, pero no por el penal. Hoy tenemos un cierto populismo punitivo consistente en que todo lo que nos parece mal lo llevamos al Código Penal. Bueno, pero no solo eso, y en consecuencia de haber hecho eso, también hemos diversificado las consecuencias penales. De tal manera que hace 50, 60 años teníamos menos tipos delictivos, pero muchas menos consecuencias jurídicas. La diversidad de consecuencias jurídicas para el penal era muy inferior. Básicamente, en muchos más lugares que hoy, muchos más países que hoy,
la pena de muerte, es decir, la privación de libertad, de la vida, y la privación de libertad, la sanción, la reclusión, la cárcel. Entonces, con ese elemento característico de sanciones tan graves, entonces la gravedad de la condena falsa era bastante uniforme. Pero hoy, en cambio, hemos llevado al al derecho penal un montón de acciones y de conductas que no estaban recogidas por tipos penales anteriormente, pero hemos diversificado las condenas. Y hoy, en un proceso penal, podemos tener sanciones pecuniarias, podemos tener inhabilitaciones para el ejercicio de cargo público, inhabilitaciones para el ejercicio de una determinada profesión, podemos tener órdenes de alejamiento, podemos tener también, hasta recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo Español, orden de no usar YouTube durante 5 años. A alguien que había cometido un delito de opiniones, un delito de injurias a través de YouTube. Bueno, oigan, las consecuencias jurídicas, la gravedad es la misma en todas esas situaciones. Es la misma en una situación donde el derecho penal da lugar a una consecuencia como de una sanción pecuniaria que a una situación en la que el derecho penal da lugar a 20 años de cárcel. Una sanción en lo penal a una multa es necesariamente más grave que la consecuencia jurídica en el procedimiento civil de la retirada de la patria potestad. Si la respuesta es que no, si atendemos a las cuestiones propiamente de la gravedad, si la respuesta es que no, entonces no necesariamente, esta era otra pregunta que se formuló la semana pasada, no necesariamente el estándar de prueba para el proceso penal, incluso para la decisión final en el proceso penal, debiera ser necesariamente el mismo. No necesariamente. Es una cuestión que podemos decidir como sociedad. Y esto otra vez es importante una vez desvinculamos el estándar de prueba del debido proceso, in re winship, o de la presunción de inocencia como hacen nuestros altos tribunales. Una vez nos damos cuenta que el estándar de prueba no se infiere de la presunción de inocencia, podría suceder que por más que se aplica la presunción de inocencia tanto a los casos que dan lugar a una sanción pecuniaria como a los casos que dan lugar a una privación de libertad, como a los casos que dan lugar todavía, desgraciadamente, en algunos países a la pena de muerte, los estándares de prueba no tendrían por qué ser necesariamente los mismos en todos esos casos, porque la gravedad de lo que está en juego es distinta. ¿Tiene sentido un solo estándar de prueba para todo procedimiento administrativo? ¿Es lo mismo una multa de tráfico que una cuestión de la retirada, por ejemplo, de una licencia para una mina en un procedimiento ambiental? ¿Es lo mismo una decisión administrativa sancionatoria respecto de un funcionario público que le impone una sanción de 2 meses de privación de sueldo que una decisión en materia fiscal? Bueno, creo que, sinceramente, el procedimiento administrativo el derecho administrativo incluye cuestiones tan diversas que por más que podamos trasladar en aquello que tiene que ver con el administrativo sancionador el principio de presunción de inocencia, también en esos ámbitos la presunción de inocencia no implica un concreto estándar y por tanto perfectamente pudiéramos tener estándares distintos en ese ámbito administrativo en función de la gravedad de lo que está en juego en cada tipo de decisión. Nada tiene que ver, en mi opinión, por ejemplo, una decisión administrativa en materia de defensa de la competencia con una decisión administrativa en materia de derecho sancionador por no asistir al trabajo a un funcionario público. ¿Tiene sentido un solo estándar de prueba para el proceso civil atendiendo a esta primera razón? ¿Es lo mismo un procedimiento civil en el que se determina que alguien debe pagar los últimos 3 meses de la renta de un alquiler que un procedimiento civil en el que quizás lo que está en juego es la retirada de la patria potestad o la incapacitación de un sujeto o el internamiento forzoso? En los Estados Unidos respondieron a esto que no y crearon un estándar de prueba intermedio entre el más allá de todo razonable y la probabilidad prevaleciente, el llamado the Clear and Convincing
evidence, es decir, prueba clara y convincente. Bueno, me parece una fórmula, otra vez, extremadamente vaga, pero la idea de que hay ciertos casos en los cuales dentro del proceso civil lo que está en juego es mucho más relevante y tenemos que tener un estándar de prueba más alto porque la gravedad de la condena falsa, si nos equivocamos, es muy alta. Entonces, esa idea me parece correcta. Si todo esto es así, deberíamos ir hacia una cierta diversificación de los estándares de prueba, también para las decisiones finales, y no solo a una idea vinculada a la jurisdicción. Para la jurisdicción penal, el estándar de prueba siempre el mismo, más allá de todo razonable. Para la jurisdicción civil, siempre el mismo. Por ejemplo, probabilidad prevaleciente. Creo que tenemos que ir a una mayor diversificación, sin exagerar, porque si tuviéramos 200 estándares de prueba distintos seguramente sería ingestionable. Entonces encontremos un punto medio en el cual sea razonable movernos. Claro, si esto es así, esto aplica, si lo que estoy explicándoles es correcto, esto aplica para la condena. Fíjense, la gravedad, las razones que tenemos para elevar el estándar de prueba, por ejemplo, en el proceso penal, tienen que ver con la gravedad de la condena falsa, es decir, con la gravedad con la que de las consecuencias si condenamos a un inocente. Pero el Tribunal Supremo Español ha venido sosteniendo una idea un tanto extraña. Dice el tribunal, hemos señalado que las circunstancias modificativas de la responsabilidad cuya carga probatoria compete a la parte que las alega deben estar tan acreditadas como el hecho delictivo mismo. Esta expresión debe estar tan acreditadas como el hecho delictivo mismo pudiera entenderse al menos de dos maneras. Deben estar probadas, pero el estándar de prueba no necesita ser el mismo que el del hecho delictivo. Es decir, no tendríamos razones para imponer el estándar de prueba del más allá de todo lo razonable respecto de las circunstancias eximentes o excusatorias de la responsabilidad penal. Pero también está otra interpretación. Tan acreditadas, quiere decir acreditadas al mismo nivel. Lo que haría que, y esto es lo que ha venido haciendo el Tribunal Supremo, que aplicaríamos el mismo estándar para la prueba de la culpabilidad que para la prueba de las circunstancias favorables a la defensa, favorables al imputado. Si tenemos razones para elevar el estándar de prueba derivadas de la gravedad de la condena falsa, estas no aplican para elevar el estándar de prueba para las situaciones que no dan lugar a una condena falsa, sino quizás a una absolución falsa, pero no una condena falsa. Y por tanto, ahí habría un error de concepto. El mismo error de concepto que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos requiere que si la sentencia es absolutoria en el proceso penal, el sujeto sea tratado como inocente del delito del que se le acusaba en toda interacción posterior con el Estado, no solo en el ámbito penal. Es decir, el Estado debe tratar como inocente a ese sujeto en cualquier otra interacción. Y esto tiene extrañas consecuencias. Déjenme que les cuente uno de estos casos, el caso Stavropoulos contra Grecia, decidido en el 2017. Este era un caso en el que el señor Stavropoulos había pedido el acceso a una vivienda pública que, de acuerdo a un plan de vivienda establecido en Grecia en ese momento, se prestaba a personas que no tuvieran acceso a otra vivienda, que no tuvieran en propiedad en la misma región otra vivienda en la que pudieran vivir. Y en esos casos se les ofrecía una vivienda pública de bajo coste. Eso suponía que la persona que solicitaba esa prestación de vivienda pública tenía que hacer una declaración jurada de que no tenía en propiedad ninguna otra vivienda en la región. El señor Stavropoulos solicitó la vivienda, le fue concedida la vivienda después de que hizo la declaración jurada de que no tenía ninguna otra vivienda en la región. Parece que por algún problema vecinal no se llevaba bien con algún vecino, y algún vecino, que el señor Stavropoulos le molestaba mucho,
pues decidió demandarle, después de que el vecino supo que el señor Stavropoulos sí tenía otra vivienda en propiedad en la región, de tal manera que su declaración jurada era una declaración falsa. Entonces se inicia un procedimiento administrativo para retirarle la vivienda, pero también se inicia un procedimiento penal por falsedad en documento público. En el caso del procedimiento penal, el señor Stavropoulos fue absuelto finalmente porque se consideró que no había dolo en su declaración falsa, porque él simplemente alegó que había entendido mal lo que allí se requería, había entendido que era no tener otra vivienda en el mismo municipio o algo por el estilo. Entonces se entendió, bueno, que no había dolo por parte del señor Stavropoulos y se le absolvió del delito del que estaba siendo juzgado. Pero continuó el procedimiento administrativo y se le retiró el derecho a tener la vivienda pública. Y el señor Stavropoulos demandó en el ámbito contencioso administrativo, diciendo, miren, es que si me han declarado inocente en el procedimiento penal, ustedes ahora me tienen que devolver la vivienda pública. Y Grecia dijo, y los tribunales griegos dijeron, ni hablar. Pero llega el señor Stavropoulos hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, tiene razón el señor Stavropoulos, y condena a Grecia. ¿Por qué condena a Grecia? Porque dice, mire, porque la presunción de inocencia exige que una vez se ha declarado en el proceso penal la inocencia del sujeto, esa inocencia del sujeto debe ser mantenida por el Estado en cualquier otra interacción entre el sujeto y el Estado, y por tanto también en el procedimiento administrativo. Claro, esto en mi entender es no comprender bien por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el estándar de prueba penal no tiene por qué ser el estándar de prueba administrativo, que lo que se tiene que probar en el penal tampoco tiene por qué ser lo mismo que en el procedimiento administrativo, pero que si no se alcanzó el estándar de prueba en el penal no quiere decir que a los efectos administrativos con otro estándar de prueba no se pueda alcanzar ese estándar de prueba. Situaciones parecidas se produjeron en el ámbito laboral. En otros casos, donde una persona que había sido acusada de haber cometido un robo, trabajador de una empresa de seguridad que llevaba una especie de estas camionetas blindadas que mueven dinero de un banco a otro, de un comercio a otro, y esa persona, por la empresa había detectado que faltaba dinero, habían conseguido pruebas de que el señor X es el que se llevaba el dinero, y por un lado lo despidieron y por otro lado lo acusaron penalmente de ese hurto. Bueno, el señor en cuestión fue absuelto en el penal y después pide el reingreso en jurisdicción laboral, reingreso a su trabajo. Claro, pero ¿tiene sentido que el estándar de prueba para el penal sea el mismo que el estándar de prueba para el civil? En mi opinión, no. Desde luego no hay buenas razones basadas en esta primera de las razones que hemos visto. Lo que querría decir perfectamente que puedo tener no probado el hurto en el procedimiento penal, pero sí probado a los efectos de un estándar inferior en el procedimiento civil. Una cuestión muy parecida se planteó en el famosísimo caso, ahora tengo una, de O.J. Simpson, una laguna mental ahora mismo, en el famosísimo caso de O.J. Simpson en Estados Unidos, en el cual el señor O.J. Simpson fue absuelto penalmente de la muerte, del homicidio de su pareja, pero condenado civilmente a indemnizar a sus familiares. Es decir, condenado por el homicidio de su pareja a los efectos civiles, pero absuelto del homicidio de su pareja a los efectos penales, porque el estándar de prueba para el penal es distinto para el civil y, por tanto, si no está probado uno, no implica que no esté probado el inferior. Segunda razón. Aquí en pantalla tenemos al señor Lewis Kaplow. Lewis Kaplow es un profesor de Harvard que en este trabajo, Burden of Proof, en 2012, propuso que se tuviera en cuenta a los efectos de determinar el estándar de prueba, el umbral, el grado de exigencia del umbral
de suficiencia probatoria, lo que se denomina habitualmente como chilling effect, o en castellano, efecto de desaliento de una determinada conducta. Esto tendría importancia especialmente en aquellos casos en los cuales haya conductas lícitas y a la vez deseables que estén colindando con otras conductas ilícitas que queremos, por tanto, desincentivar. Conductas lícitas y conductas ilícitas a veces difícilmente distinguibles. Delitos de desórdenes públicos versus ejercicio de libertades públicas, como el derecho a la manifestación. Delitos de afectación por honor versus libertad de expresión, etc. Lo mismo vale en el ámbito de la responsabilidad civil, donde si la responsabilidad civil por daños se atribuye con estándares de prueba muy bajos en ciertos sectores, esto puede desincentivar una actividad económica innovadora o una actividad de difusión o de venta de determinados productos que también nos interesa que se produzcan. Por lo tanto, hay que andar con cuidado, porque si el estándar de prueba para esas situaciones, por ejemplo, para los desórdenes públicos, por ejemplo, para los delitos de opinión, es muy bajo, entonces es muy fácil que obtengamos un número de condenas, un riesgo alto de condenas falsas. Y esas condenas falsas desincentivan el ejercicio de los derechos, desincentivan el ejercicio de los derechos de manifestación, para el caso de la confluencia con los desórdenes públicos. Desincentivan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, porque uno corre un grave riesgo de ser condenado por delitos de opinión, y así sucesivamente. Desincentivan el ejercicio de la innovación y de la economía innovativa si tenemos un grave riesgo de tener que responder por daños, y además de tener que responder por daños falsamente, porque daría lugar un estándar bajo a un alto riesgo de condenas falsas. Por tanto, dice Kaplow, cuidado que en estos casos, incluso si la gravedad de la consecuencia jurídica no es alta, tendríamos razones para poner un estándar alto para disminuir el riesgo de condenas falsas en esas situaciones, y así no desincentivar ni el derecho de manifestación, ni la libertad de expresión, ni la economía innovativa, etcétera, etcétera. El chilling effect es también, por tanto, un elemento importante a considerar. Tercera, la gravedad del error de las absoluciones falsas. Claro, sea para el penal, que para el civil, que para el laboral, que para el administrativo, etcétera, tenemos un interés, evidentemente, en evitar falsos negativos, en evitar falsas condenas. Sí, tenemos interés en evitar falsas condenas, pero también tenemos interés en evitar falsos negativos, es decir, falsas absoluciones. También tenemos interés en evitar absolver a un culpable en el proceso penal. También tenemos interés en evitar absolver a un culpable de haber producido daños a otro en un procedimiento civil. También tenemos interés en evitar absolver a un trabajador culpable de la infracción que se le está acusando, por la cual, por ejemplo, la empresa decidió despedirlo. Es decir, para que el derecho funcione, necesitamos que la aplicación de las normas jurídicas se corresponda con la verdad, tanto en un sentido como en el otro, tanto condenando a los culpables como absolviendo a los inocentes. Si esto es así, entonces, claro, hay que asumir que un estándar de prueba muy exigente aumenta el riesgo de absoluciones falsas. Cuál sea la gravedad del error del falso negativo, es decir, de la absolución falsa, depende de una multitud de variables. Muy principalmente del tipo de decisión jurídica a adoptar. Por ejemplo, si es una decisión final, una decisión intermedia del procedimiento, si es una decisión que cierra el debate o que no, que puede ser recurrida o que no puede ser recurrida. Y también, desde luego, de lo que está en juego en esa decisión. Por ejemplo, no es lo mismo lo que está en juego si me equivoco falsamente en una prisión preventiva o si me equivoco falsamente en una orden de alejamiento. Claro, cuál sea el error en este caso de la absolución, de no adoptar la decisión, a pesar de que la persona sí cometió los hechos,
tiene cuál sea la gravedad, es dependiente del tipo de consecuencia jurídica y, por tanto, esto debe ser también considerado. Las consecuencias del error pueden ser para una víctima, si estamos hablando de consecuencias personales, o pueden ser para la sociedad, o pueden ser para ambas. Si la primera y la tercera razón para decidir sobre el umbral de exigencia probatoria nos parecen equivalentes, la doctrina mayoritaria entiende que deberíamos optar por un estándar de prueba de preponderancia de la prueba. Esto es, si la gravedad del daño, si nos equivocamos condenando, es equivalente a la gravedad del daño si nos equivocamos absolviendo, entonces deberíamos optar por un estándar que no privilegie entre esos dos tipos de errores. Y el estándar que no privilegiaría, que sería equo respecto de los dos tipos de errores, sería el de la preponderancia de la prueba. Sería el único que no daría una preferencia por uno de estos errores. Sin embargo, Bell, al que ya me he referido en diversas ocasiones en esta sesión, mostró que la carga de la prueba desequilibra siempre la balanza de la distribución del riesgo del error. Siempre, porque en situación en que, aunque apliquemos el mismo estándar a ambas, puede suceder que no esté probado ni lo uno ni lo otro, porque simplemente no hay prueba suficiente para superar el estándar ni de la hipótesis del demandado, ni prueba suficiente de la hipótesis del demandante. Y en esa situación en que hay falta de prueba suficiente por ambas partes, la carga de la prueba me dice quién pierde si no hay prueba suficiente. Uno de los dos pierde y, por tanto, ese que pierde el proceso a falta de prueba suficiente corre con un mayor riesgo de error en el proceso. Es decir, le situamos sobre sus espaldas el riesgo del error. Si la decisión es errónea, ¿a quién perjudica? Al que tiene la carga de la prueba. Para otorgar a las partes un trato igualitario, basta un estándar de prueba aplicable a las hipótesis de ambas partes que sea el mismo. Es decir, como decía antes el Tribunal Supremo Español, supongamos, para la hipótesis de la culpabilidad en el proceso penal, más allá de todo es razonable. Para la hipótesis de la condena, de la hipótesis de la inocencia en el proceso penal, más allá de todo es razonable. Para ambas hipótesis de la acusación y de la defensa, el mismo estándar. Trato a las dos partes ecuamente, si es que esto se justifica sobre la base de la gravedad de un error y del otro. Pero evidentemente la carga de la prueba desequilibra, porque si no está probado ni una cosa ni la otra, si no está probada ni la inocencia ni la culpabilidad, la carga de la prueba en el proceso penal me dice que hay que absolver, lo que quiere decir que en esos supuestos el riesgo del error lo está corriendo la acusación. Si hay un error, ¿a quién perjudica? A la acusación, a la sociedad, si se quiere. Por tanto, evidentemente, está siempre la carga de la prueba desequilibrando. La única manera en que la carga de la prueba no desequilibre el riesgo del error entre las partes sería si se optara por un non-liquid. Más velozmente, para intentar acabar en estos distintos requisitos o distintas razones políticas para adoptar un estándar de prueba u otro, vamos a ir sobre los últimos. Las dificultades probatorias de ciertos tipos de casos. Las dificultades probatorias que típicamente enfrentan ciertos tipos de casos pueden tomarse en consideración también y han sido mencionadas y propuestas para adoptar un estándar de prueba no especialmente alto. Es decir, para bajar el estándar de prueba requerido para esos casos donde es muy difícil alcanzar un estándar de prueba muy elevado. Ejemplos de ciertos tipos de delitos sexuales, me estoy refiriendo fundamentalmente a las violaciones, a las agresiones sexuales, de corrupción, delitos de lesa humanidad, han sido ejemplos que se han traído sobre el tapete para poder mostrar que en esas circunstancias, esos tipos de casos, insisto, tipos de casos, no casos concretos, no estamos en el particularismo, esos tipos de casos serían casos en los que habría razones para bajar el estándar de prueba, para poder conseguir que se puedan probar y no generar una gran impunidad en esas situaciones. Pero cuidado, atiéndase bien, el diseño procesal, ya lo hemos visto, es una maquinaria muy compleja.
Bajar el estándar de prueba no es la única solución. Y además hay que tener en cuenta los efectos dinámicos de bajar el estándar de prueba. Puede suceder perfectamente que si bajamos el estándar de prueba, entonces se produzcan peores investigaciones porque disminuye el esfuerzo que los operadores dedican a la investigación. Esto ha sido destacado especialmente para los delitos sexuales por un trabajo de José Luis Ramírez Ortiz publicado en Quaestio Facti número 1. Claro, este argumento debe distinguirse de lo que ha sostenido, por ejemplo, la Corte Suprema colombiana en la sentencia 2287 de 2018. Decía lo siguiente la Corte: juzgar con perspectiva de género es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminación entre los sujetos del proceso o asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las categorías sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como sería cuando se está frente a mujeres, ancianos, niños, grupos LGTBI, grupos étnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes o cualquier otro. Es decir, tener conciencia de que esta situación diferencial, por la especial posición de debilidad manifiesta, el estándar en esas situaciones, el estándar de prueba no debe ser igual, ameritando en muchos casos el ejercicio de facultad deber del juez para aplicar la ordenación de prueba de manera oficiosa. Aquí hay un montón de cosas mezcladas, un montón de cosas, entre otras la idea de que cuando se juzga con perspectiva de género o con perspectiva de LGTBI o con perspectiva étnica o con perspectiva de niñez o con perspectiva de ancianidad, o ya no sé cuántas perspectivas más, cuando se enfrenta a esos tipos de situaciones, cuidado que la desigualdad entre las partes, el hecho de que sean grupos desfavorecidos, aconsejaría que el estándar de prueba no sea igual. Pero claro, la Corte no nos dice cuál. No queda claro para qué casos y no queda claro cuál es el estándar de prueba. El estándar de prueba aquí queda totalmente indeterminado. No estoy hablando de esto. Yo no estoy hablando de esto, no estoy diciendo que por razones que tienen que ver, por ejemplo, con la perspectiva de género, para casos como los delitos sexuales o ciertos delitos sexuales, no podamos tener razones para bajar el estándar de prueba. Puede ser un debate que adoptemos y que decidamos políticamente, pero desde luego no basta con decir que se puede bajar el estándar de prueba. Hay que determinar exactamente cuál es, porque si no volvemos a la situación de violación del debido proceso, porque queda indeterminado cuál es el umbral de exigencia probatoria. Quinta, la incidencia de otras reglas que distribuyen el riesgo del error. Hemos visto esa maquinaria compleja que es el sistema del diseño procesal. Por supuesto, en la distribución del riesgo del error inciden los estándares de prueba. Pero no solo los estándares de prueba, inciden las reglas sobre la carga de la prueba, lo acabamos de mencionar, inciden las presunciones, pero también otras, como reglas asimétricas en la toma de decisiones, reglas asimétricas para los recursos. Piensen, por ejemplo, en la decisión sobre la admisión de prueba. Las partes hacen su presentación de pruebas, solicitan la admisión de pruebas. Algunas de esas pruebas son admitidas, otras pruebas no son admitidas. Las pruebas que son admitidas pudieran haber sido debatidas y propuesta su inadmisión por una de las partes, no aquella que la propuso, desde luego. Pero el juez finalmente adopta la decisión de admitirla. En otros casos, en cambio, adopta la decisión de no admitir. Bien, la inadmisión de prueba en todos nuestros sistemas es recurrible, pero la admisión no. Esa regla asimétrica hace que se produzcan, obviamente, repartos de riesgo de error distintos, porque da ventajas a unas partes sobre otras. También es una regla asimétrica la que, por ejemplo, respecto de las pruebas ilícitas, rige en Estados Unidos. En Estados Unidos la prueba ilícita se inadmite, con muchísimas excepciones, se inadmite cuando la presenta la Fiscalía, cuando la presenta la acusación en un proceso penal, pero no se inadmite si la presenta la defensa. O también es una regla asimétrica aquella que permite en algunos sistemas el recurso de la condena en el proceso penal, pero no el recurso de la absolución en el proceso penal. Todas esas situaciones suponen que se corrigen unos errores, pero no se corrigen otros.
y, por tanto, la distribución del riesgo del error cambia. Por tanto, a los efectos de decidir qué estándar de prueba estamos adoptando, tengo que tener en cuenta también esas otras reglas. Tengo que tener en cuenta, por ejemplo, a quién le hemos puesto la carga de la prueba. Si estoy bajando el estándar de prueba para disminuir el riesgo de condenas falsas, pero la carga de la prueba se la he puesto a la defensa, entonces estoy produciendo justo lo contrario. Y así sucesivamente. Si le pongo la carga de la prueba al productor, al comerciante, en un caso de derecho del consumo o de responsabilidad civil por producto defectuoso, le pongo la carga de la prueba al vendedor del producto o al productor, a la empresa que fabricó el producto, pero después le bajo extraordinariamente el estándar de prueba, estoy facilitando que esa parte gane el proceso, no facilitando la labor del consumidor, sino todo lo contrario. Es decir, me estoy tirando un tiro en el pie si es que la pretensión era tomar una decisión política favorable a los consumidores. Sexta, la distribución de poder entre las partes. La idea clásica es que hay un desequilibrio de poder entre las partes en el proceso penal, a favor del Estado. Interviene en el proceso penal el Estado y un ciudadano. Y evidentemente el Estado tiene todo un aparato, el aparato de policía, tiene posibilidades como la obtención compulsiva de pruebas, tiene todo un aparato y unas posibilidades que el ciudadano no tiene. En cambio, en el ámbito del procedimiento civil habría un equilibrio de poder entre las partes. Y eso impacta tradicionalmente también en el estándar de prueba, estimando que el estándar de prueba debe ser más alto para la acusación en el proceso penal, precisamente para compensar la ventaja que tiene el Estado. Y en cambio debe ser equo, es decir, la preponderancia de la prueba en el proceso civil, porque hay un equilibrio de poder. Pero esto, en estos últimos años, también ha saltado por los aires. En el proceso penal hay acusados que son mucho más poderosos que el Estado. Pensemos, por ejemplo, en grandes corporaciones, el derecho penal de las personas jurídicas, ¿no? Grandes corporaciones, el crimen organizado, o que son parte del mismo Estado, autoridades corruptas que utilizan la estructura del Estado para beneficiarse. En el proceso civil, por otra parte, el Estado también puede ser parte, o enfrentar en el proceso civil a grandes corporaciones contra ciudadanos individuales. Si esto es así, algunos autores, como Issachar Rosenzweig y Talia Fischer, dos profesores de la Universidad de Tel Aviv, han propuesto tener en cuenta las situaciones de desequilibrio o de equilibrio de poder típicas de determinados procesos para fijar estándares de pruebas asimétricos o simétricos. Es decir, estándares de prueba más altos para una parte que para la otra, o estándares de prueba iguales para ambas partes. Cuando ellos están pensando en iguales, están pensando básicamente en la preponderancia de la prueba. Asimétricos, en procesos de ciudadanos contra el Estado, o del Estado contra ciudadanos, en procesos de ciudadanos contra corporaciones, de corporaciones contra ciudadanos, que enfrenten a partes muy desiguales entre ellas. O simétricos, procesos de corporaciones, de grandes corporaciones contra el Estado, incluidos los penales. El derecho penal de la empresa, el derecho penal de las personas jurídicas, para estos autores debería regirse por un estándar de preponderancia de la prueba, porque no hay razones derivadas del desequilibrio de poder y tampoco razones de la gravedad del error de la condena falsa, especialmente consideradas porque ahí no hay privación de libertad, etcétera, etcétera. Y procesos entre corporaciones, una corporación contra otra, en un proceso, por ejemplo, de competencia. Bueno, en esas situaciones tendríamos estándares de prueba simétricos y en las de desigualdad, estándares de prueba asimétricos. Casi termino. Séptima, la etapa del proceso en que debe adoptarse la decisión por la que se regula el estándar de prueba. Para decidir el umbral de suficiencia probatoria hay que tener en cuenta el momento del proceso en el que se debe tomar la decisión para la que se prevé ese estándar de prueba. Claro, por supuesto, porque no se puede exigir lo mismo en cada fase del proceso, en parte porque lo que está en juego en cada fase del proceso es distinto. No está en juego lo mismo en la condena, civil, penal, laboral, etcétera, que en una decisión preliminar.
No está en juego lo mismo cuando la decisión es final que cuando la decisión es inicial o intermedia. Pero también porque el acervo probatorio que se puede tener a disposición para tomar la decisión no es el mismo. Obviamente, en un momento muy inicial del procedimiento, imaginen incluso el procedimiento penal en un momento muy inicial del procedimiento, en una fase de investigación, todavía con la investigación en marcha, no podemos pedir un acervo probatorio con peso completo, no podemos pedir un acervo probatorio que permita satisfacer ninguna de las versiones del más allá de todo razonable, cuando las pruebas todavía se están recaudando y desde luego no se han practicado. Es decir, el acervo probatorio es más débil al inicio y se espera que sea más contundente hacia el final, y esto nos aconseja adoptar ese principio que la Corte Suprema peruana o la Corte Suprema colombiana han llamado principio de progresividad. En conclusión, hemos visto distintas razones para subir o bajar los estándares de prueba, razones que no son ni exhaustivas ni excluyentes. Tener una de las razones en favor de subir el estándar de prueba, la gravedad de las consecuencias si nos equivocamos condenando, no quiere decir que no tengamos también contemporáneamente algunas razones para bajar el estándar de prueba. Por ejemplo, las dificultades probatorias de ese tipo de casos. Si estamos en delitos sexuales, típicamente lo que está sucediendo en nuestros países es que cada vez se han elevado más las penas, pero a la vez estamos en delitos en que hay particulares dificultades probatorias. La elevación de las penas parece aconsejar subir el estándar. Las dificultades probatorias, para evitar la impunidad, parece aconsejar bajar el estándar. Tengo razones que me tiran hacia arriba, razones que me tiran hacia abajo. Las respuestas no son objetivas, son político-morales. Tenemos que decidir como sociedad. Tenemos que decidir como sociedad cuál es el estándar de prueba, pero esa decisión no podemos esperar que nos las dé una objetividad independiente de nuestras preferencias. Lo que pasa es que como sociedad tenemos que expresar esas preferencias y tenemos que traducirlas en reglas que sean utilizables y previsibles en el proceso para poder respetar el Estado de Derecho y para poder respetar el debido proceso. Nos vemos la semana que viene para continuar y ir aterrizando esto a cómo podemos a partir de aquí formular estándares de prueba que metodológicamente estén bien formulados y que respondan con distintos niveles de exigencia a estas distintas razones para elevar o disminuir el estándar de prueba. Pero antes de terminar, damos paso a unos cuantos minutos para el debate. Iniciamos el segundo bloque de preguntas. A los participantes les agradecemos que recuerden iniciar su cámara y micrófono una vez que se les otorgue la palabra, y además que las preguntas se planteen de forma breve y sujetos al tema que fue planteado por el expositor durante esta sesión. Tiene el uso de la voz Vicky Goicoechea. Muchas gracias. Buenas tardes, Jordi. Un gusto saludarte. Seré muy breve. Respecto a la determinación del estándar, mencionas que debe ser político-moral. Me quedó claro en tu explicación que debe ser un establecimiento, digamos que a través de una ley para evitar que cada juzgador imponga su criterio, pero mi curiosidad va por el hecho de que esa fijación del estándar político-moral sí debería incorporar un criterio epistemológico, porque si no, me parece que correría el riesgo de que ese umbral podría no considerar lo que se estuvo buscando durante todo el proceso, que es acercarse a la verdad. Y si es que no se considera ese criterio al establecer el umbral, el estándar, me parece, como señalé, podría correrse el riesgo. Muchas gracias. Gracias a ti, Vicky. Fíjate que yo planteé la semana pasada la necesidad de que cualquier estándar de prueba que se formule tiene que respetar una serie de requisitos metodológicos.
Y esos requisitos metodológicos sí tienen que ver con una adecuada formulación desde un punto de vista epistemológico. Entonces, la parte que tú ahora dices, bueno, es que cuidado, porque tenemos que formular el estándar de una manera que sea compatible con las exigencias epistemológicas. Totalmente de acuerdo, eso está recogido en los requisitos metodológicos. Pero los requisitos metodológicos nada nos dicen sobre si el estándar debe ser más elevado o menos elevado. Nos dicen algo acerca de cómo debemos formularlo metodológicamente para que sea intersubjetivamente controlable, para que determine correctamente un umbral, cual sea que sea, etcétera, etcétera. Para que puedan funcionar como estándar de prueba los efectos de tomar decisiones. La metodología ni la epistemología nos dice nada acerca de cuán grave es equivocarnos en un sentido o en equivocarnos en otro. Cuán grave es equivocarnos en un sentido o equivocarnos en otro, que es la base de tomar una decisión sobre si queremos elevar el riesgo en un sentido o elevar el riesgo en otro. Esta es una cuestión que tiene que ver con decisiones político-morales. ¿Cuán grave es una pregunta político-moral, no epistemológica? Por tanto, tienes razón, la epistemología tiene un papel en la formulación de los estándares de prueba. El papel está cubierto por los requisitos metodológicos de los que hablábamos la semana pasada. Pero respecto del nivel de exigencia, ahí la epistemología no tiene nada que decir. Es tan epistemológicamente correcto o incorrecto. Es tan correcto epistemológicamente un estándar bajo como un estándar alto. Más alto, más bajo, depende de cuánto riesgo de error estamos dispuestos a atribuir a una parte o a otra. Y las razones, por tanto, para hacerlo son razones de tipo político-moral, muy importantes, pero de tipo político-moral y no de tipo epistemológico. Gracias. Ahora tiene la palabra Ana Intriago. Buenos días. Referido a los requisitos políticos para un estándar de prueba, ¿tendrían que considerarse las obligaciones que un Estado adquiere al ratificar un instrumento internacional sobre derechos humanos? Así, bueno, sobre acciones afirmativas, así el interés superior del niño, el prolaboro y muchos más. Esto nos llevaría entonces a estándares particularizados, pero para la materia jurídica. Gracias. Claro, por supuesto que a la hora de regular los estándares de prueba, como a la hora de regular cualquier otra cosa, el derecho fiscal o el derecho de la circulación vial, si el Estado ha adoptado determinados tratados internacionales, se ha comprometido en el derecho internacional a promover unas ciertas cosas, a facilitar unas ciertas cosas, o a dar facilidades a unas ciertas personas, etcétera, etcétera, o directamente a un determinado estándar de prueba, entonces tiene una obligación jurídica de orden internacional que debe recoger a los efectos de regular también esta cuestión, sin duda alguna, sin duda alguna. Creo que seguramente yo no conozco ningún instrumento internacional en el cual haya un compromiso específico de adoptar un determinado estándar de prueba, salvo algunas veces el más allá de todo razonable en materia penal. Pero si no es esto, bueno, por ejemplo, el interés superior del menor. Sinceramente, mi impresión es que es una frase bastante vacía que muchas veces da lugar a casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa puede ser interés superior del menor. Es decir, es una etiqueta que se rellena de muchas maneras. Entonces, ahora, en algunos supuestos pudiera ser, por ejemplo, fíjese, a los efectos de adoptar medidas cautelares de protección de menores en situación de posible maltrato en el ámbito familiar. ¿Cuál es el estándar de prueba adecuado? El estándar de prueba para una medida cautelar de protección del menor. Bueno, uno podría alegar precisamente que el interés superior del menor ahí nos aconseja un estándar bajo. Nos aconseja que para adoptar la medida cautelar exijamos poco,
Precisamente porque lo que prioritario es proteger el interés del menor, que es mejor equivocarnos sobre protegiendo al menor que equivocarnos en sentido contrario, mandando al menor a su casa en el contexto donde puede ser maltratado. Y por tanto eso haría, veremos ejemplos también en las próximas semanas, eso haría que en ese tipo de situaciones quizás aconsejaría tener un estándar especialmente bajo a los efectos de una medida cautelar de protección del menor. Bueno, lo mismo podríamos pensar, por ejemplo, en situaciones de violencia de género. Por ejemplo, a los efectos de una orden de alejamiento. Oiga, mire, si me equivoco haciendo alejar a un tipo que no ha ejercicio la violencia de género, bueno, tampoco es tan grave, no es meterlo en la cárcel, es decirle solo, mire, no se puede acercar a menos de 500 metros o de lo que sea de la persona denunciante. Pero y en cambio, si me equivoco en sentido contrario, quizás estoy poniendo en peligro la vida de esa mujer. Entonces, tener en cuenta, en ese caso, la perspectiva de género, quizás me aconseja para ese tipo de situaciones tener un estándar también bastante bajo, es decir, no exigir mucho, en términos probatorios, para que proceda la medida cautelar. ¿Puede suceder estas cosas? ¿Podemos adoptar estas cuestiones? Sí, desde luego. Si el Estado ha adoptado compromisos internacionales en esta línea, ¿debe respetarlos en su legislación sobre los estándares? Sí, desde luego. Sobre todo si son compromisos claros y no así tremendamente genéricos que no sabemos exactamente lo que significan. Gracias. Tiene ahora la palabra Fernando Bayón. Hola, profesor. Buenas tardes con todos. Mi pregunta es la siguiente. Si partimos de la premisa de que los estándares de prueba son una decisión política, entonces, digamos, la lógica nos dice que en principio los llamados, los legitimados a tomar es la ley, digamos, el Parlamento a través de la ley, ¿no? Pero allí cuando el legislador calla, digamos, suele intervenir la administración pública, que también tiene legitimidad democrática porque ha sido instituida mediante el voto popular, al menos en las democracias modernas, ¿no? Entonces, tiene discrecionalidad, por ejemplo, para concretar conceptos jurídicos indeterminados, concretar supuestos de hecho, etcétera. ¿Podría también considerarse esta legitimidad democrática que tiene la administración pública allí cuando el legislador no dice nada o dice algo solamente muy vagamente para establecer un estándar probatorio que pueda ser aplicable a los casos, ¿no? Y que son decisiones políticas que suelen ocurrir, por ejemplo, en cualquier materia, ¿no? Medioambiental, ¿no? Si yo soy más o menos exigente con el estándar, pues puedo privilegiar, no sé, una actividad económica en particular, o puedo preferir privilegiar más bien la protección de una comunidad, etcétera. Y de pronto, claro que esto puede adoptar decisiones particularistas, quizás podría evitarse ese riesgo también si se instituye esa decisión en un reglamento, por ejemplo, ¿no? Que es una norma jurídica y bueno, podría verse según cada caso concreto. Sí, esa sería mi pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y que mejoren esas cervicales. Sí, tiene usted toda la razón, toda la razón. Fíjese, yo he sostenido de una forma, digamos, así un poco genérica, bueno, a quien entiendo que le corresponde es al legislador. Entendamos legislador en sentido amplio, es decir, aquel que dicta reglas generales, ¿vale? Entonces, de preferencia el legislador respecto del juez. ¿Por qué? Porque el juez, en general, el juez de suyo no dicta reglas generales, dicta decisiones individuales respecto de casos concretos. Y además, de preferencia el legislador sobre los jueces, porque el legislador tiene una legitimidad democrática y si la decisión es una decisión política, entonces parecería que en un diseño con división de poderes, un diseño adecuado democráticamente, las decisiones políticas deberían corresponder a quienes tienen legitimidad política. Bien, esto vale para los jueces, pero ¿vale también para la administración? Bueno, en el derecho administrativo hay bastante debate al respecto de estas cuestiones, pero usted también tiene mucha razón, que la administración también ejerce un poder de regulación general, por ejemplo, en reglamentos de regulación general. Esas son reglas generales, no son reglas particulares, son reglas generales. Entonces, cabría que a nivel reglamentario se establecieran estándares de prueba que rijan tipos de casos, por ejemplo, de responsabilidad ambiental, por ejemplo, de derecho de la competencia, por ejemplo, etcétera, etcétera.
en ámbito, por ejemplo, de tráfico vial, etc. ¿Cabría? Bueno, cabría o no cabría, depende de la distribución de competencias que se haya establecido entre la Administración, es decir, el Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo. Si la ley habilita o no habilita al Poder Reglamentario a hacer ciertas regulaciones, y esto no depende ya de la cuestión propiamente de estándar de prueba, sino de distribución competencial. Desde el punto de vista de los estándares de prueba, si lo hace la Administración en sede reglamentaria, no hay un problema de particularismo. Eso es una regla general, previsible, respeta el Estado de Derecho porque permite la previsibilidad, permite la seguridad jurídica, da garantías a las partes, etc. Lo único que podrían quedar es debates competenciales, pero no debates de Estado de Derecho y de debido proceso en los términos que he hablado. Lo mismo sucede en el caso en que se emitan los estándares de prueba en términos de regla general por parte de tribunales. Hemos visto ejemplos en esta sesión. Hemos visto cómo en Rewinship la Suprema Corte de Estados Unidos estableció el más allá de todo lo razonable. Hemos visto cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho la presunción de inocencia me lleva al más allá de todo lo razonable. Y hemos visto también sentencias en el caso español, pero en todos los países de nuestra región, donde las Cortes Supremas o Cortes Constitucionales han hecho lo mismo. Cuando hacen esto, yo diría, hombre, no es el ideal. No es el ideal porque, a diferencia de lo que sucede con la Administración, que aunque sea de modo indirecto tiene una legitimidad democrática, yo no diría que la legitimidad del Poder Judicial es una legitimidad democrática. Y por tanto, en ese sentido, si esta es una decisión política, me parece que no es deseable que sea tomada por los jueces y tribunales, tampoco por los altos tribunales. Ahora, ¿qué pasa cuando quien sí es deseable que lo haga, no lo hace? Cuando el legislador no lo hace. Cuando tampoco la Administración lo hace. Cuando eso sucede, entonces nos encontramos con que los juzgadores tienen que decidir sobre la suficiencia probatoria y no tienen estándar de prueba. En esa situación, una especie de second best, un mal menor, es que se formule el estándar de prueba, se explicite el estándar de prueba, aunque sea por los juzgadores. Esto permite, cuanto menos, que en los casos futuros los ciudadanos puedan conocer con qué estándar de prueba van a ser juzgados, sobre todo si esto lo hacen las Cortes Supremas. Por lo tanto, yo diría preferencia por el legislador, pero sobre todo evitemos el no haber estándares de prueba. La situación peor es que no haya estándares de prueba. Mejor es que lo hagan las Cortes Supremas a que no lo haga nadie. Y desde luego todavía mejor que lo haga una autoridad que sí tiene, aunque sea de forma indirecta, legitimidad democrática. Y además puede estar legitimada por la propia legislación, como puede ser la autoridad administrativa, si la autoridad administrativa lo hace en sede de reglamento. Porque si no lo hace en sede de reglamento, es decir, en sede de normas generales, sino que la Administración lo que hace es determinar el umbral de suficiencia probatoria caso a caso, cuando aplica el derecho, entonces estaríamos en el campo del particularismo y, por tanto, en la falta de respeto del Estado de Derecho. Gracias. Ahora tiene la palabra Argelia Caxi Maquera. Buenos días desde Perú, profesor Jordi. En el marco que se ha abordado respecto a las objeciones de los requisitos metodológicos para la formulación de un estándar probatorio, concretamente respecto al segundo requisito metodológico, usted ha identificado la siguiente objeción. Hay una relación intrínseca entre criterios utilizados para formular un estándar de prueba y la concepción de valoración de prueba. Entonces, en ese contexto, mi pregunta es la siguiente. La concepción racionalista o la concepción de prueba que usted adopta, ¿habría o no habría una relación entre criterios utilizados para formular un estándar de prueba y la concepción o sistema de valoración de prueba? Esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta, doctor, en el marco de la concepción de la relación conceptual entre prueba y verdad, si bien desde el ámbito descriptivo, no necesariamente el estar probado que P implique que sea una aserción verdadera,
Entonces, ¿qué tipo de relación o qué tipo de relación conceptual, o si no fuera esta una relación conceptual, habría o no habría una relación entre prueba y verdad en el proceso? Ok, muchísimas gracias. Voy a empezar por el final. ¿Hay una relación entre prueba y verdad en el proceso? Por supuesto que la hay. ¿Cuál es esa relación? Una relación teleológica. Esto es que la finalidad de la actividad probatoria en el proceso es la averiguación de la verdad. Esa es una relación entre prueba y verdad. No es una relación conceptual, es una relación teleológica. Es decir, ¿cuál es la finalidad de la prueba en el proceso? La averiguación de la verdad. ¿Para qué practicamos prueba? ¿Para qué llevamos pruebas al proceso? Para averiguar qué sucedió. Si no quisiéramos averiguar qué sucedió, podríamos tirar los dados, podríamos sortear, podríamos hacer otras cosas. Si llevamos pruebas al proceso, si practicamos pruebas, es porque queremos averiguar la verdad de lo ocurrido. La finalidad, es decir, la relación de medio a fin, que se produce entre prueba y verdad, nos marca una relación teleológica, no una relación conceptual. Ahora, usted me decía, bueno, no podemos estar nunca seguros de que se alcanzó la verdad, en las relaciones, el asunto es probabilístico. Sí, claramente. ¿Y qué quiere decir que es probabilístico? Que decir que es probada, que está probada una determinada hipótesis, es decir, que esa hipótesis tiene un cierto grado, que hemos determinado como suficiente a los efectos del estándar de prueba, tiene un cierto grado de probabilidad de ser verdadera. Otra vez aparece la relación entre prueba y verdad. Una relación que no es una relación, digamos, de asimilación. La verdad no es condición necesaria de la prueba. Esto es, algo puede estar probado a pesar de ser falso. Una hipótesis puede estar probada a pesar de ser falsa, porque una hipótesis más probablemente verdadera, de todos modos, puede ser falsa. Entonces, lo que se quiere decir es que hay una relación probabilística entre prueba y verdad, quiere decir que tiene un cierto grado de ser verdadera esa hipótesis. La primera cuestión tiene que ver con ese requisito metodológico de que el estándar de prueba debe reflejar el tipo de razonamiento probatorio. Bueno, cuando yo formulaba ese requisito metodológico, no estaba pensando tanto en que tenía que reflejar una concepción racional de la prueba, que está de suyo implicado. Por supuesto, si no hay concepción racional de la prueba, por cierto, no necesitamos ni estándares de prueba ni necesitamos nada. Cuando el juez decide según su convencimiento, según su convicción, ni siquiera necesitamos estándares de prueba. Simplemente preguntemos al señor juez, a la señora jueza, oiga, ¿usted se convenció? Sí, se convenció, ok, entonces está aprobado. Porque si lo que determina la prueba es el convencimiento, no necesito un estándar de prueba. Necesito un estándar de prueba en el marco de una concepción racional de la prueba. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando digo, en el marco de una concepción racional de la prueba, que el razonamiento probatorio es un razonamiento probabilístico, entonces tengo que entender de qué tipo de probabilidad estoy hablando. Si la probabilidad de la que hablara fuera una probabilidad estadística, si el razonamiento probatorio fuera un razonamiento estadístico, entonces el estándar de prueba debería reflejar la naturaleza estadística del razonamiento probatorio. Lo que quiere decir, el estándar de prueba debería establecer un umbral que fuera de tipo estadístico. Mire, cuando haya una probabilidad estadística del 80%, o del 0,8 si el esquema es entre 0 y 1. Y en cambio, si la probabilidad es una probabilidad inductiva de tipo baconiano, es decir, la probabilidad que Michele Tarufo llamaba probabilidad lógica, con la que yo mismo he trabajado y tantos otros, Marina Gascón, etcétera, etcétera, bueno, si es ese tipo de probabilidad, que así lo creo, entonces el estándar de prueba debe formularse con criterios atinentes a ese tipo de probabilidad. Veremos la semana que viene cómo esto se puede hacer. Gracias. Ahora tiene la palabra José Fernando Marín. Cordial saludo. Es una pregunta que usted tal vez ya ha ido respondiendo en esta última intervención. Y la pregunta es la siguiente: si no existen estándares de prueba establecidos por el regulador, ¿qué criterio o criterios debería tener en cuenta el juzgador para tomar una decisión en materia probatoria?
Pues lo digo particularmente porque hace unos pocos años un reconocido profesor de aquí de Colombia de Derecho Probatorio, en una conferencia incluso. Hemos perdido el sonido. Estimado José Fernando, no te escuchamos. Bueno, hasta donde pude comprender, hasta donde pude oír, si el regulador, sea este la administración o el legislativo, quien fuere, no emite un estándar de prueba, entonces, ¿cuál debe ser el estándar de prueba? Simplemente no lo sabemos. Simplemente está indeterminado. Entonces, ¿qué sucede si está indeterminado? Bueno, que la única manera de formular una justificación de la decisión es explicitar con qué criterios estoy decidiendo, pero en ese caso los criterios los tendrá que establecer el juez. No hay otra. Claro, lo que pasa es que el juez lo hará para el caso concreto, pero cuando el juez lo hace para el caso concreto, tenemos el riesgo de caer en el particularismo. Ese es el gran problema de que el regulador no lo haga. Ahora, el juez no va a poder justificar su decisión si no sabemos cuál es el estándar de prueba con el que está decidiendo. Simplemente porque si tiene que justificar que hay prueba suficiente, pero no nos dice cuáles son los criterios de suficiencia, simplemente esa justificación, cuanto menos, será incompleta. Tomamos una pregunta más y terminamos por hoy. Muy bien. Finalmente vamos con Luis Sebastián Giorget. Hola, disculpen, Hola, tenía un problema con el audio. perfectamente. Ahí ya le oigo perfectamente. Adelante. Bueno, muchas gracias, disculpen la demora. La pregunta es, esto de que el cambio del nivel del estándar de prueba sirve para alterar la distribución de los riesgos de errores. Entiendo que desde una perspectiva táctica lo entiendo. En la perspectiva dinámica, ¿cómo podemos saber, medir el impacto comparativo del estándar de prueba en esta distribución de riesgos, incluso también teniendo en cuenta cómo influyen las otras reglas que distribuyen el riesgo de las que habló? Entonces, para poder estimar en el nivel deseable desde la perspectiva política, cuál es el estándar que tenemos que fijar. Muchas gracias. Fíjese que me permito recordar lo que decía Knight, el economista. Estamos en una situación de verdadera incertidumbre, es decir, donde no podemos prever los resultados, es decir, los efectos de la toma, el impacto de la toma de decisión. Por tanto, no podemos prever cómo va a distribuir el número de errores en un sentido o en otro. No podemos calcular tampoco el riesgo, simplemente porque no tenemos información necesaria para poder hacer ese tipo de cálculos. Por tanto, la decisión no va a ser tomada, no puede ser tomada sobre la base del conocimiento del impacto en términos de cuántos errores de un tipo y errores del otro voy a cometer o se van a cometer en el sistema jurídico. ¿Qué puedo hacer? Bueno, miren, si lo que puedo hacer es decidir a partir de qué estándar de prueba concreto, la semana que viene les voy a presentar unos cuantos. Y cuando verán distintos niveles de exigencia probatoria. Supongamos, ahora lo pongamos en números, muy simple, nivel 2 de exigencia probatoria, nivel 5 de exigencia probatoria. Supuesto que el nivel 5 de exigencia probatoria es más alto que el 2. Claro, si yo adopto un nivel 2, estoy, por tanto, un nivel más bajo, lo que estoy diciendo es que requiero menos prueba para condenar. Es más fácil condenar, en ese sentido. ¿De acuerdo? Pero claro, al requerir menos prueba para condenar, habrá sujetos que sean inocentes y que con ese nivel bajo de prueba salgan condenados. Y sujetos que son culpables, que con ese nivel bajo de prueba salen condenados. Perfecto. La decisión de condena, en caso de ser errónea, ¿a quién perjudica? Al condenado. Bien, pues si la decisión de condena, en caso de ser errónea,
perjudica al condenado, quiere decir, cuando estoy estableciendo el estándar de prueba, estoy diciendo simplemente, mire, a partir de aquí, el riesgo del error perjudica al condenado, al imputado. Claro, si en vez de situarlo en el nivel 2, lo sitúo en el nivel 5, es decir, ahora exijo mucha más prueba, ¿qué estoy haciendo? Disminuyendo el riesgo de error que perjudica al condenado, al imputado. ¿Por qué? Porque todos los que estaban entre 2 y 5, los casos que estaban entre 2 y 5, con el estándar 2 procedía la condena, pero con el estándar 5 procede la absolución. Quiere decir que en esos casos el riesgo del error ya no perjudica al imputado, sino perjudica a la acusación, perjudica a la sociedad, perjudica a la víctima, depende de los casos. No necesito cuantificar el riesgo del error. Este es el asunto que en esas situaciones de verdadera incertidumbre de las que hablaba Knight nos encontramos. No necesito cuantificar el riesgo del error para poder trabajar. Necesito solo decidir a partir de qué umbral de exigencia probatoria estoy dispuesto a que el riesgo lo corra una parte o que el riesgo lo corra la otra. No sabemos cuánto riesgo, no sabemos cuántos casos de error de un tipo y de otro me van a producir, pero sí puedo decir, mire, a partir del umbral, pongamos si fuera claro, del más allá de todo razonable, si hay un error, perjudica al imputado porque el imputado es condenado. Lo que tengo, si hay un error, es un inocente condenado. Y en cambio, por debajo del más allá de todo razonable, lo que tengo, si hay un error, es un culpable absoluto. Por tanto, por debajo de ese umbral, si hay un error, ¿a quién perjudica? A la acusación, a la sociedad, a la víctima, etc. ¿No? Por tanto, estoy distribuyendo el riesgo del error entre las partes y lo puedo distribuir de distinta manera porque puedo elaborar estándares más exigentes o menos exigentes. Lo que no podré nunca es calcular cuántos errores me produce un estándar u otro, porque esto depende de un montón de factores individuales, de voluntad de los actores, del efecto dinámico, de la incidencia de otras reglas, etcétera, etcétera. Pero sí puedo tomar la decisión sobre a partir de qué umbral cargo el riesgo sobre una parte o cargo el riesgo sobre la otra. Esto sí lo puedo hacer. Bueno, muchísimas gracias. Concluimos aquí esta segunda sesión. Ha sido un placer acompañarles esta tarde o esta mañana, según lo vea cada uno. Nos vemos en una semana más para ir aterrizando todos estos mimbres teóricos que hemos diseñado durante estas 2 semanas. Y primero irlo aterrizando en propuestas de estándares de prueba. Veremos la semana que viene propuestas de estándares de prueba. Para después empezar a aterrizarlo en decisiones, en tipos de decisiones concretas. Quiero que este curso no sea solo un curso teórico, sino que podamos discutir qué hacemos con los estándares de prueba en medidas cautelares, qué hacemos con los estándares de prueba para el riesgo procesal en prisión preventiva, qué hacemos para los estándares de prueba en medidas cautelarísimas como esos ejemplos que daba antes de los maltratos de niños, niñas o adolescentes, qué hacemos con los estándares de prueba en decisiones administrativas, etcétera, etcétera. Y qué razones podríamos tener y cómo podríamos jugar en ese tipo de cosas. ¿Qué razones tenemos o cuál podría ser el estándar para vinculación al proceso, para imputar a una persona, o cuál para abrir juicio oral? Todas esas cuestiones me parece que deben ser problematizadas. Yo no les voy a proponer un concreto estándar de prueba, o si lo hago será solo de títulos ejemplificativos, porque determinar un estándar de prueba es una decisión político-moral y no estoy aquí para darles clases de política ni de moral. Pero sí quiero darles ejemplos de cómo podemos trabajar en esos tipos de situaciones. Por tanto, hemos dedicado 2 días completos a establecer los mimbres teóricos, a presentar los mimbres teóricos de este tipo de decisiones. Quiero que a partir de la semana que viene podamos empezar a aterrizar todo esto en concretos estándares de prueba y para concretos tipos de decisiones. Nos vemos en una semana y les mando un muy cordial saludo y mis mejores deseos para este fin de semana.